Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. Este es el capítulo número 30. Qué lindo número, por favor. Gracias por acompañarnos desde el principio. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Y doy por descontado, gracias por activar la campanita. Recomiéndennos si les gusta Los Pasillos del Poder. ¿Y qué capítulo tenemos por delante? Porque los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fueron realmente una bomba. El peronismo juntó 47% de los votos y la Libertad avanza en alianza con el PRO apenas el 33%. Y las consecuencias están a la vista. Mesas políticas de discusión, un nuevo ministro y acercamiento a los gobernadores. En este contexto, la gran duda es, ¿alcanza para dar vuelta a la situación de cara a la contienda nacional del 26 de octubre? Y en el medio, el oficialismo libertario juega fuerte. Javier Milei vetó leyes importantes como la emergencia universitaria y la emergencia pediátrica, y ahora el Congreso puede insistir como ya hizo con la otra emergencia, la de discapacidad. ¿Hay estrategia en el Palacio Legislativo o el gobierno va a seguir juntando enemigos? Y por supuesto hay que hablar como todas las semanas de economía, qué pasó con el dólar y con las tasas de interés después de la derrota bonaerense y el número de la inflación que se mantiene debajo del 2%, aunque con salarios que siguen preocupando. Si están listos, arrancamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. Este mes en La Cardeus pagás una línea y te llevas la superior. Ahorrá hasta un 60% de descuento, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y todo lo que contemos a partir de ahora va a tener que ver con los resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, las primeras elecciones desdobladas de las nacionales de la etapa moderna, justamente en el territorio bonaerense. Yo se los había adelantado, todas las encuestas marcaban una leve ventaja para Axel Kicillof, el peronismo y su espacio llamado Fuerza Patria, pero vamos a decir la verdad, nadie preveía esos 14 puntos de diferencia. Los números los conocés, pero repasemos por las dudas. Fuerza Patria 47 y pico de los votos, la Libertad avanza muy atrás con 33 y pico, una elección medio pobre para Somos Buenos Aires, que era la tercera vía, la alternativa no peronista ni libertaria con 5% de los votos, y el Frente de Izquierda se queda con 4 y moneda de los votos, todo el resto de los espacios políticos bastante más marginales con poquita cantidad de sufragios. Y hablamos de la provincia de Buenos Aires y las consecuencias que generó en el oficialismo de la Libertad Avanza, sobre todo en ese lugar, pero también vamos a hablar de Axel Kicillof, porque la provincia de Buenos Aires, lo hemos repetido hasta el hartazgo, tiene 14 millones de electores habilitados, esto es cerca del 37% del padrón nacional. Y si bien renovaba la mitad de la legislatura bonaerense, 23 senadores, 46 diputados y además poquito más de 1000 concejales y también poquito más de 400 consejeros escolares, las elecciones en la provincia de Buenos Aires por algo se las conoce como la madre de todas las batallas, siempre son bastante más que una mera elección. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto los violetas como los celestes, Fuerza Patria y la Libertad Avanza, que recordemos jugó con el PRO, se jugaban demasiado. La provincia de Buenos Aires está dividida en 8 secciones electorales, por ende hubo 8 elecciones diferentes en los distintos puntos de ese territorio, y lo que hay que decir es que Fuerza Patria ganó en 6 secciones y la Libertad Avanza apenas en 2. Pero lo más importante que consiguió el peronismo fue ganar en la primera y en la tercera sección electoral, más o menos en números redondos para que tengan una idea. En cada una de esas dos hay 5 millones de votantes. En la primera, Gabriel Catopodis se quedó con el 47% de los votos versus Diego Valenzuela, el intendente de 3 de febrero, hoy aliado a la Libertad Avanza, más allá de que su origen es amarillo, que se quedó con el 37%, 10 puntos menos. No le fue demasiado bien a Romina del Pla de la izquierda y menos le fue bien a Luis Zamora, el intendente de Tigre, hoy en la vía alternativa, que cosechó poquito más del 4%. En la famosa tercera sección electoral, esa donde se iba a presentar Cristina Fernández de Kirchner cuando todavía estaba en libertad y no condenada por la causa vialidad, Verónica Magario, que hoy es la vicegobernadora bonaerense, cosechó el 53% de los sufragios versus Maximiliano Bondarenko, ya vamos a hablar de él porque lo entrevisté esta semana y generó una polémica enorme, se quedó en cambio con el 28%. 53 versus 28, esto explica a nivel provincial por
la cantidad de habitantes que hay en estos dos territorios, la enorme diferencia que el peronismo le sacó a la Libertad Avanza. Pero les decía que justamente el partido político de Javier y Karina Milei había ganado en 2 de las 8. Hablamos de la quinta sección electoral, la que contiene la costa atlántica. Ahí Guillermo Montenegro tuvo el 41% de los votos versus Fernanda Raberta del peronismo, que se quedó con el 37%. Fue bastante cabeza a cabeza igual. Y el que más diferencia sacó fue Oscar Lieberman de la Libertad Avanza en la sexta sección electoral. Se quedó con el 41% de los votos versus el candidato de Fuerza Patria, que sacó solo el 34%. Hay que decir que la elección del peronismo fue buena porque en cantidad de votos está en niveles similares a lo que se considera su piso electoral. A Fuerza Patria lo votaron en este 2025 3.382.000 personas. De hecho, el peronismo creció unos 5 puntos respecto a las elecciones generales de 2023. Sumó votos en todas las secciones electorales, sobre todo en el oeste y en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el interior, además de en el conurbano. Un dato que quería dejarles asentado. A la Libertad Avanza, en cambio, como recién destacaba, le fue mal en general. Solo logró hacer pie en un pedacito del norte del conurbano bonaerense, particularmente San Isidro, 3 de Febrero y Vicente López, que son 3 municipios gestionados por aliados locales. De hecho, Vicente López es el distrito donde la alianza La Libertad Avanza PRO ganó con mayor porcentaje y con mayor diferencia de votos frente al peronismo. Hubo una diferencia de 26,5% entre uno y otro. Pero no puedo terminar este análisis numérico sin hablar de la participación. Si bien se creía que podía llegar a votar el 50 o 50 y pico por ciento de la provincia de Buenos Aires, finalmente votó el 61%. Más arriba entonces que la mayoría de las especulaciones, pero más abajo que la última elección comparable, la del año 2021, donde votó el 70,2% del padrón. Y eso que no tenía muchas ganas la gente de votar en ese año porque veníamos de la pandemia. Es decir, en un momento donde la gente no se mataba por ir al cuarto oscuro, los números de participación fueron mayores a los de este 2025. No los quiero quemar con guarismos, pero síganme este dato. Si bien votaron en estos días 8.286.633 bonaerenses, hay aproximadamente 5.6 millones que decidieron no ir a las urnas. Y además hay 700.000 personas que fueron a votar, pero votaron en blanco. El primer análisis marca que el espacio que más perdió votantes, que fue más perjudicado por la gente que se quedó en su casa o que votó en blanco, es efectivamente La Libertad Avanza. Faltan algunas semanas para que lleguen los análisis más finos, pero es una conclusión que tendrá que tener en la cabeza el oficialismo libertario nacional si quiere dar vuelta la elección, ahora vamos a hablar de eso, que renueva el Congreso el domingo 26 de octubre. ¿Cómo hacer para sacar de sus hogares a los que están de brazos caídos y no quisieron ejercer su derecho constitucional de sufragar? Una pregunta difícil realmente y la respuesta también es complicada. Yo les había contado que hay un reparto extraño para llenar la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Esto es un poco técnico, pero lo quiero explicar, porque hay lugares de la provincia de Buenos Aires, como la primera sección electoral, con 5 millones de votantes, que reparten, por ejemplo, 8 bancas de senadores, y hay lugares mucho más chiquitos, como la cuarta sección electoral, que tiene 500.000 habitantes, que reparte una cantidad bastante similar de senadores, 7 en ese caso puntual. ¿Qué generó esto? Que pese a la diferencia de 14 puntos, Fuerza Patria no solo renovara la cantidad de bancas que necesitaba renovar, sino que también creció un poquito porque sumó 5 representantes en las 2 cámaras, pero, y esto quiero marcar, La Libertad Avanza, aún con esos números, se llevó 26 bancas en total y también creció justamente porque igual más del 30% de los votos no es nada deleznable, más allá de que hayan quedado lejos de Fuerza Patria. Y antes de empezar a escuchar las voces de los protagonistas para tener un panorama más acabado de lo que fue pasando en estos últimos días, algo de contexto necesario. La de este domingo en la provincia de Buenos Aires fue la 10ª elección desdoblada que se desarrolló en nuestra querida República Argentina. Pero la realidad es que la marca de Javier Milei, La Libertad Avanza, solo pudo celebrar en 2 distritos. En la ciudad de Buenos Aires, donde incluso superó al PRO local, fue quizás la mejor elección para los libertarios, y en Chaco, donde la hermana del presidente había hecho una alianza con el gobernador radical Leandro Sdero. En el resto de las otras 8 provincias que desdoblaron, como Santa Fe, como Corrientes, como Jujuy, como Salta, como Misiones, como Formosa, los libertarios quedaron en segundo, tercer o cuarto lugar. Es más, en San Luis ni siquiera presentaron un sello propio, digo, para poner perspectiva de cómo está realmente la fuerza de La Libertad Avanza a nivel nacional, cosa que va a ser importante de cara de vuelta al 26 de octubre. Las repercusiones de todo lo que pasó son infinitas realmente. Hubo mucha especulación sobre si Javier Milei iba a hablar en el búnker de La Libertad Avanza pese a la derrota, y finalmente apareció
apareció en el escenario, se mostró acompañado por algunos de los integrantes de su gabinete, incluidos Karina Milei y Santiago Caputo, que no están pasando, como les vengo acá contando, su mejor momento personal, y el presidente habló. Y lo primero que admitió fue esto. En el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Cuando uno mira estos resultados, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente, tal como veníamos señalando. Este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. La confusión fue total cuando Javier Milei habló del futuro rumbo económico del gobierno. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Sí, escuchaste bien, tras la derrota electoral el gobierno entonces prometió autocrítica, pero a la vez ratificó el plan económico y se descartaron cambios para el dólar o la hoja de ruta del superávit fiscal. Por si quedaban dudas, lo tuiteó el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario, puso en su cuenta de X. Tuvieron que pasar algunos días para escuchar reflexiones un poco más profundas. Guillermo Francos, por ejemplo, el jefe de gabinete, admitió que hubo una suerte de tormenta sobre el oficialismo. Fue más que viento, ¿no? Fue, no digo un huracán, pero fue un viento muy fuerte, por lo menos, ¿no? Como lo explicó ayer en sus palabras el presidente, es momento de hacer autocrítica, de ver, de analizar, de ver en qué fallamos, tanto en lo político como por qué los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar, como lo explicó el presidente, ¿no? Nosotros estamos convencidos que el equilibrio fiscal es la base de un crecimiento económico. Ahora, también es cierto que el pase de la macroeconomía a la micro para la gente es muy importante. Admitió también Manuel Adorni, el vocero presidencial, fallas en la comunicación con el público que suele votar a La Libertad Avanza. Hubo, por supuesto, que un error político, está claro, me parece que no se le llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muchas cuestiones son de largo plazo, por supuesto, de mediano plazo, y entendemos también que hay gente que en esta disconformidad que tienen no le llegamos. Pero a partir de acá quiero explicar varias aristas siempre atadas a las consecuencias de la dura derrota en la provincia de Buenos Aires. Una de las aristas tiene que ver con las internas. Las internas, por supuesto, que está viendo y que son muy fuertes adentro del ecosistema libertario. Y la otra arista que vamos a tratar en minutos nada más tiene que ver con las decisiones concretas que fue tomando Javier Milei y los suyos pensando en las elecciones de octubre. Vamos a empezar por las internas. El que dio la nota, de hecho me dio la nota a mí, en el programa que hacemos en las mañanas de CNN Radio, el señor Maximiliano Bondarenko. Fue el candidato libertario para diputado provincial, hoy electo, en la tercera sección electoral. Ahí Bondarenko, muy cercano a Sebastián Pareja, el armador libertario, que a su vez es cercano a Karina Milei, admitió que su mamá es jubilada y que no llega a fin de mes. ¿Vos ves solo cuestiones por ahí de índole político? ¿Ves también algo por ahí para ajustar en materia económica? Yo creo que todo tiene que ver. Mi mamá jubilada tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella fin de mes. O sea... Es fuerte eso que decís igual. No, y yo digo la verdad. Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Sabemos la problemática. Nuestro presidente... Javier Milei, cuando asumió, dijo que íbamos a tener que ajustarnos. Se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, lo siguen bancando, una gran parte de los argentinos lo siguen bancando, y evidentemente otra parte de los argentinos nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino que nos estamos equivocando en algo, porque acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar.
Bueno, estas palabras que podrían ser tomadas tranquilamente como una autocrítica que marca que lo que el gobierno dice estar arreglando en la macroeconomía no baja a la microeconomía, a la calle, a tu bolsillo, a la mamá de Bondarenko, fue tomado por parte del oficialismo, sobre todo los más cercanos a Santiago Caputo, como un desafío al propio presidente. De hecho, el polémico gordo Dan, Daniel Parisini, por las declaraciones de Bondarenko en CNN Radio, lo atacó con todo en el streaming carajo. Esto es lisa y llanamente traición. Y lo digo, es la soltada de mano más rápida que yo vi en mi vida. 24 horas después, digamos, de que fuiste electo como diputado por La Libertad Avanza, salís a endilgarle la culpa al equipo económico de tu derrota electoral, digamos. Al equipo económico que destruyó la inflación en Argentina, que sacó a 12 millones de personas de la pobreza y que bajó la pobreza del 57% al 31% en un año y medio. ¿En qué quedamos, loco? O sea, ¿a qué gobierno perteneces? ¿Crees en el gobierno del presidente Milei? ¿Te gusta el gobierno del presidente Milei? ¿Para qué querías ser diputado? No me queda claro. Me meto ahora con la segunda arista de lo que dejaron estos días después de la derrota y las decisiones concretas que tomó el gobierno de Javier Milei. Enseguida les digo si, según mi visión, alcanzan o no alcanzan. Pero pensando ya en las elecciones de octubre, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, elecciones importantísimas, por supuesto, para cualquier oficialismo nacional, lo que decidió Javier Milei es inaugurar una serie de mesas. La mesa fue el mueble clave de esta semana. La mesa quizás más importante es una mesa política que va a presidir el propio presidente y que va a estar conformada por su hermana, Karina Milei, en el ojo de la tormenta por lo que les vengo contando del escándalo por presuntas coimas en el área de la salud y la discapacidad, Santiago Caputo, con quien no se está llevando nada bien, como les decía, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Martín Menem. Es llamativo, agrego yo a nivel personal, que la gran decisión libertaria de esta semana sea que en un país presidencialista el presidente se ponga al frente de una mesa política. Es lo que le dicen muchos, incluso sus propios aliados, hace tiempo. Aunque no te guste la política, aunque solo te interese la economía, tenés que sentarte y tomar decisiones políticas. Si no, la cosa se complica. Después, como les adelantaba, se conformó una mesa bonaerense para hablar de los asuntos de la provincia de Buenos Aires y para analizar qué pasó. Bueno, la presidenta de esa mesa va a ser la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y van a participar Patricia Bullrich, que está en la mesa nacional, Cristian Ritondo, Diego Santilli y los intendentes Ramón Lanús de San Isidro, Guillermo Montenegro de General Pueyrredón, donde está Mar del Plata, todos estos amarillos, y Diego Valenzuela de 3 de febrero, antes amarillo, hoy Violeta Libertad. También se sumaron Santiago Caputo, el legislador electo Maximiliano Bondarenko, que tanto ruido le hicimos hacer esta semana, y el operador provincial Sebastián Pareja. Es decir, entre las dos mesas, la nacional y la bonaerense, están muchos de los personajes que están en el ojo de la tormenta, entrecruzados por internas muy fuertes por la disputa de poder interno. Se van a reunir semanalmente y veremos, por supuesto, y acá lo contaremos muy de cerca, si toman alguna decisión relevante teniendo en cuenta que quedan 40 y pico de días para el 26 de octubre. Pero hay una tercera mesa que es la mesa de diálogo federal para acercarse a los gobernadores que le vienen dando la espalda a La Libertad Avanza. Para eso se creó también, y es otra consecuencia de la elección en la provincia de Buenos Aires, la figura del ministro del Interior, que en realidad ya existía. El ministro del Interior de Alberto Fernández fue Guado de Pedro, el ministro del Interior de Mauricio Macri fue Rogelio Frigerio. Y Javier Milei había eliminado ese ministerio, ahora vuelve a dar el ok para que exista esa figura y designa al frente a Lisandro Catalán, que hoy es la mano derecha del jefe de gabinete Guillermo Francos. Tiene buen diálogo con los gobernadores, pero los gobernadores están un poco escépticos porque hasta acá el oficialismo no les da nada, más bien todo lo contrario. Y por eso quiero que escuchen las voces de algunos mandatarios provinciales importantes en nuestra República Argentina. Por ejemplo, a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, un dirigente de origen radical que justo esta semana ya logró aprobar la nueva constitución santafesina que le va a permitir, si quiere, por ejemplo, presentarse para una reelección, cosa que hasta acá estaba prohibida. Súper claro y súper enojado, Puyaro. Hoy por hoy, si no hay una crisis social o si hay paz social en la República Argentina, es porque los gobernadores nos hemos hecho cargo de muchos temas que antes se hacía cargo Nación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el equilibrio fiscal no se puede hacer a costa de los demás, a costa de las deudas que se le hacen a los demás. A mí no me pagan ni siquiera el flujo de la caja, del déficit de la caja de jubilaciones. Ni el kirchnerismo fue tan cruel con la provincia de Santa Fe, ni el kirchnerismo. No pagaban lo que correspondía, pero al menos pagaban una parte.
Fue Carlos Sadir, en cambio, de Jujuy, el que dijo, en realidad me dijo, porque lo pude entrevistar en los últimos días, que las mesas, como esta mesa federal que se acaba de inaugurar, no sirve para mucho. ¿No te gusta o te parece que no alcanza con las mesas de diálogo político? Y no alcanza, se demostró que hasta acá no alcanza, porque cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales, no digo yo, creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo. Si uno escucha, cada gobernador hace reclamos que son parecidos, ¿no? Porque en realidad reclamamos las cosas no como lo reclamamos como provincia, pensando en nuestra gente, en las rutas que no se hacen, en los mantenimientos que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Entonces, bueno, tomar decisiones sobre eso. O sea, en realidad lo que le plantearía más que nada es, bueno, vamos a la gestión, hagamos la gestión, ¿me entendés? Hagamos gestión, y vamos a los hechos, como se diría, para decirlo elegantemente. Y el más fuerte, hasta osado diría, de los gobernadores fue Ricardo Quintela, de La Rioja, de extracción peronista, muy cercano a Kicillof, pero con relativo buen vínculo con Cristina Fernández de Kirchner, que se animó a decir que el gobierno, por todo lo que viene pasando, está literalmente acabado. Primero el gesto tiene que venir de la nación hacia las provincias, pero aún así yo personalmente creo que este gobierno está acabado, no tiene forma de salir adelante por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que investigaron en su momento, digamos, de todo este juego financiero que ha generado un esquema de corrupción financiera muy fuerte, donde se beneficiaron muy poco en detrimento del pueblo argentino. Por lo tanto, creo que este gobierno está en su etapa final, me parece a mí. Y yo no soy golpista ni mucho menos, pero sí tenemos que evitar que se siga destruyendo la República Argentina y tratar de reconstruirla desde donde está para ponerla al servicio de la gente, ¿no? La última medida que tomó La Libertad Avanza después de la derrota en la provincia de Buenos Aires es presentar una ley de presupuesto. Este lunes 15 de septiembre a las 9 de la noche el presidente va a hablar en cadena nacional para presentar el presupuesto 2026, recordándole siempre que el que está vigente se pensó en 2022 y se aprobó para aplicar en 2023, se extendió en 2024 y se volvió a extender en 2025. Por ende estamos con los números súper desactualizados, situación que le permitió al oficialismo, a los violetas, a La Libertad Avanza, disponer del excedente de ese presupuesto como quería. Y acá va mi conclusión. Para semejante derrota que evidentemente tiene que ver con los problemas internos del gobierno, con la pérdida de control del volante en el Congreso, recuerden todos los golpes que le dio la oposición, por los problemas institucionales que está investigando la justicia, como el escándalo de las presuntas coimas, pero también por la economía, ahora vamos a hablar de eso, con inflación controlada, pero sueldos muy golpeados, que soy de los que piensa que la primera reacción de La Libertad Avanza fue flojita, que todavía no se levantaron de la siesta y que si quieren ganar en octubre por una diferencia importante para duplicar su representación parlamentaria, van a tener que hacer gestos un poco más fuertes. Coincide conmigo Alejandro Fantino, paso esta voz porque es alguien muy cercano al oficialismo, que hace una crítica muy fuerte con estas palabras. El gobierno lleva 2 días de una dura derrota y la verdad lo único que hacen es confirmar el rumbo. Un comunicado de la mesa de la provincia de Buenos Aires. Ojalá me equivoque. Dios quiera que me equivoque. Yo no la veo bien ahora, No la veo bien ahora porque me preocupó este resultado. O sea, me hizo ver algo que yo no había visto. No soy necio. Entonces digo, bueno, hay tiempo de cambiar y de girar. Boludo, estoy viendo los candidatos y estoy viendo qué pasa. Porque además se demostró otra cosa, que la propia Libertad Avanza lo detectó, chicos. Esto no lo estoy descubriendo yo. Evidentemente no traccionó como se esperaba la marca puramente dicho, la marca. Bueno, sería injusto no hablar en este capítulo de Los Pasillos del Poder de Axel Kicillof, que sobre el escenario de su victoria se mostró, no podía ser de otra manera, hiper contento, pero me quiero quedar con algunos detalles. Primero, antes de que apareciera, adelante del micrófono, la militancia le cantaba esto. Sí, están escuchando bien. Para Axel, la conducción, algo que hace referencia a poder quedarse quizás con la conducción del Partido Justicialista, que hoy dirige Cristina Fernández de Kirchner, que dicho sea de paso, si bien grabó un audio felicitando a todo el peronismo, no se comunicó en privado con Axel Kicillof. Y después sí, el agradecimiento, donde aparece primero Sergio Massa y después CFK. Lo que nos pedía nuestro pueblo, a los que permitieron forjar una sola boleta, que es la de Fuerza Patria, que hoy
terminó con una victoria aplastante en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Sergio, gracias Cristina, injustamente condenada, que tendría que estar en este escenario. Más allá de haber nombrado a la expresidenta de la República Argentina, muchos dicen cerca de Axel Kicillof que el verdadero éxito en esta elección en la provincia de Buenos Aires, al menos para ese espacio, fue una suerte de superación de la etapa del kirchnerismo para darle paso a volver a hablar del peronismo. ¿Será cierto que mucha gente se animó a votar al peronismo ahora que Cristina ya no puede ser candidata y que desde ahí se puede ampliar su techo electoral? Es demasiado prematuro para la respuesta, pero la pregunta al menos la dejo planteada. Y no hay excusa para avanzar con todo lo que les tengo que contar a nivel económico especialmente, pero antes les quiero decir, podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina justamente te da dolor de cabeza o de panza, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso, este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica, todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y para empezar a completar nuestro temario político, que por supuesto tuvo como telón de fondo casi exclusivo todo lo que dejó la elección en la provincia de Buenos Aires, quiero contarles que el gobierno de la Libertad Avanza vetó dos leyes importantes: la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia pediátrica. Las universidades nacionales habían advertido que si había veto, hay marcha, por ende se viene un nuevo plan de lucha para presionar al Congreso, que ahora puede insistir con la norma aprobada. La emergencia pediátrica obligaba al Ejecutivo a destinar fondos urgentes para ese sector. Se viene también otra medida de fuerza. Pero ojo que el gobierno tiene todo preparado en estas horas para vetar las normas que impulsaron los gobernadores para garantizar giros de dinero a sus provincias. Si así quiere acercarse el oficialismo a los gobernadores, están empezando con el pie izquierdo. Y una polémica que quiero dejar evitada tiene que ver con que en los pasillos del poder, en la Casa Rosada, el Ejecutivo está asegurando que no va a aplicar la ley de discapacidad, pese a que el Congreso había revertido, ¿se acuerdan?, el veto del presidente. Dicen justamente que no va a aplicar la ley y que es consciente que van a llegar demandas, pero apuesta a que esas demandas las presenten personas particulares y que de esa forma los procesos judiciales queden atomizados. O sea, si sos una persona o un familiar de persona con discapacidad, no solo no se están aumentando los montos que se les paga a los prestadores de servicios justamente para esos individuos, sino que el gobierno está forzando la judicialización de la norma. Sinceramente, y en esto me pongo firme, suena a demasiado y creo que me estoy quedando corto. Rápidamente pasamos a la economía, porque sabrán que justamente el dólar post elecciones bonaerenses tuvo un salto importante. El lunes posterior a esa contienda electoral, la divisa norteamericana cerró a 1.425 pesos, quedando a solo 45 pesos del techo de la banda cambiaria. Después, durante toda la semana, la cotización siguió quedando más o menos por ahí, aunque está teniendo un pico a final de semana más cercano a los 1.480 pesos, con el riesgo país superando los 1.100 puntos y las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como en Wall Street, operando con fuertes descensos. En este sentido, si bien apoyaron de manera genérica al gobierno, el Fondo Monetario Internacional le pidió a la Libertad Avanza que en este próximo presupuesto 2026 incluya las reformas económicas que tiene pendientes, haciendo referencia, por supuesto, a por lo menos la reforma laboral y la reforma previsional. La buena noticia de la semana para el oficialismo libertario fue el 1,9% de inflación en agosto, igual que el número del mes anterior, dejando así a la inflación en 19,5% en estos 8 meses de 2025 y 33,6% de forma interanual. Destaca el gobierno que este número, otra vez abajo del 2%, no tuvo un traslado significativo a precios, cuando hablamos sobre todo del salto del dólar a finales de julio y a inicios del mes pasado, de agosto. La desaceleración inflacionaria, creen en la Casa Rosada, sigue siendo un activo muy importante de cara a las elecciones del 26 de octubre y están convencidos de que esa baja inflacionaria va a moldear las expectativas económicas y financieras que tienen en el mercado para, elecciones mediante, terminar de encarar reformas que quieren hacer los libertarios, bajar el costo país, mejorar la rentabilidad del sector privado, crear empleo y atraer más inversiones. Lo digo así
así y parece fácil, pero créanme que la cosa está turbulenta. La contracara de esto que estamos contando tiene que ver con el nivel de los salarios. Es como si el oficialismo le estuviera diciendo a la gente: acostúmbrense a una inflación del 2% o menos, números que son muchísimos mejores a los del horrendo gobierno del Frente de Todos, pero también pareciera decir el ecosistema libertario: acostúmbrense a no llegar a fin de mes. Si esto sigue así, puede ser otro problema que se sume para la gestión actual. Y solo el último dato relevante: el índice de precios al consumidor de septiembre se va a conocer el 14 de octubre, como siempre a mes vencido, es decir, solo unos poquitos días antes de que se hagan las elecciones legislativas nacionales. Van a ser unas semanas de superacción. Y así llegamos al final de otro episodio de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en su capítulo 30. Si tienen recomendaciones y asuntos que quieran que pasen por acá, no dejen de contactarme a @NachoGirón. Tampoco se olviden de recomendarnos, de seguirnos y de activar la campanita. Chau, gracias por estar y hasta la semana que viene.